Estaba de pie en una esquina del salón de fiestas, con una suave música navideña de fondo, y la vi, a mi mujer, deslizarse en el despacho con su jefe. Por la rendija de la puerta, vi sus labios encontrarse, sus manos, ya sin guardar las formas. La garganta se me secó. Mis dedos se cerraron alrededor de la botella de cerveza hasta que oí el cristal crujir. Elena, mi mujer durante 10 años. Gregorio Goyo Herrero, director general de Herrero Construcciones, su jefe. Y yo, Javier Moreno, 36 años, carpintero y restaurador de casas en Toledo. Padre de Sofía, nuestra hija de 8 años, en casa ahora mismo con la niñera, y el hombre que veía cómo todo su matrimonio se derrumbaba delante de él. No abrí la puerta de una patada. No grité. Simplemente me quedé allí y supe que todo estaba a punto de cambiar. Me llamo Javier, y si alguna vez te han traicionado y aún así has logrado mantener la calma, quédate conmigo. Voy a contarte cómo se lo devolví todo, con mis propias manos. No dije una palabra en el camino a casa. Las luces de Navidad que bordeaban el barrio parpadeaban como una burla. El viento frío se colaba por la ventanilla agrietada del coche, pero el verdadero frío estaba dentro de mi pecho. Entré, no encendí las luces. La casa estaba en silencio. Sofía ya dormía. Me senté en el sofá, sin teléfono, sin televisión, solo oscuridad, y el tic-tac del reloj resonando como agua, goteando sobre una piedra. Pasaron 3 horas. Entonces oí la llave en la puerta. Elena entró, colgó su abrigo, estaba tarareando. «Javier, ¿por qué estás sentado en la oscuridad?» La miré. El pintalabios ligeramente corrido, el pelo no tan arreglado como cuando se fue. «Dolor de cabeza», dije. «¿La fiesta terminó pronto?» «No. Seguía en pleno apogeo cuando me fui. Te dije que no me esperaras». Ni siquiera intentó disimularlo. Podría haberme enfrentado a ella allí mismo. Pero en lugar de eso, me levanté. Me voy a la cama. Esa noche, acostado junto a la mujer que me había traicionado, no dormí. Empecé a planificar. Estaba en el taller antes de que saliera el sol. Mi santuario. Un garaje independiente que había convertido en un taller de carpintería hacía años, donde el olor a serrín y barniz solía calmarme. Pero esa mañana, me afiló. El cuaderno de bocetos estaba abierto, no para un cliente, no para un sueldo. Esta vez, el diseño era mío, líneas limpias, vigas fuertes. Primero, los cimientos. Exactamente lo que ya no tenía. ¿Papi? Levanté la vista. Sofía estaba en la puerta, frotándose los ojos, con el pelo en coletas desordenadas. Se parecía tanto a su madre que dolía. «Hola, cariño», sonreí, ablandándome. «¿Qué haces despierta tan temprano?» Se encogió de hombros. «Te oí. ¿Qué estás haciendo?» Hice una pausa, mirando mi lápiz. Luego dije, «Algunas ideas en las que he estado pensando». «¿Puedo ayudar?», preguntó, cogiendo ya el pequeño delantal que le hice las navidades pasadas. «Siempre», dije, subiéndola al banco de trabajo. Aún no lo sabía, pero no solo me estaba ayudando a lijar un trozo de madera, me estaba ayudando a reconstruirlo todo. Pasó 1 hora. Sofía estaba lijando un pequeño panel, con la lengua fuera, concentrada como una artista. Casi había olvidado que Elena existía. Entonces oí el sonido familiar, sus pasos. Estaba en el umbral, sosteniendo una taza de café, con esa bata que siempre usaba los domingos por la mañana. Pero esta vez, se sentía fuera de lugar, como si ya no perteneciera a ese marco. «Ahí estáis los dos», dijo, sonriendo forzadamente. «Sophie, el desayuno está listo». «5 minutos más, mamá», dijo Sofía. «Estoy ayudando a papá». Elena suspiró. «Javier, está llenando el pijama de serrín». «Está bien», dije, sin levantar la vista. «Estamos creando un vínculo». «¿Podemos crear un vínculo con tortitas? Hemos quedado con mis padres a las 11, ¿recuerdas?» Lo había olvidado. Brunch dominical con su padre, el hombre que siempre me miraba como si yo no fuera lo suficientemente bueno, fingiendo que todo era normal. «No hoy». «Id vosotras», dije. «Diles que estoy terminando un trabajo de emergencia». Los ojos de Elena se entrecerraron. «¿Un domingo? ¿Qué trabajo?» No dudé.
El de los Henderson, dije, usando su propia mentira. ¿Sabes lo importante que es esa cuenta? Se estremeció. Solo ligeramente, pero lo vi. Elena se quedó allí un momento más, con el café en la mano, esperando a que cediera. Pero no lo hice. Bien, dijo, volviéndose hacia Sofía. Vamos, cariño, a limpiarse. ¿Tengo que ir? Se quejó Sofía. Sí, dijo Elena, más cortante de lo necesario. Me está ayudando, dije, firme. Déjala que se quede si quiere. Javier, llegamos tarde. Ese fue el final. Elena tomó la mano de Sofía y salieron. Sin beso de despedida ni siquiera una mirada. Cuando la puerta se cerró, me quedé quieto, en silencio. El aire se sentía más limpio. Luego cogí mi teléfono. La primera llamada fue a Carlos, mi amigo del banco, un tipo que me debía algunos favores. Carlos, dije. Necesito hablar de negocios. ¿Un domingo? Preguntó. ¿Tan serio? Muy serio. Voy a abrir una cuenta nueva. Quizás mirar un préstamo. ¿Finalmente te lanzas por tu cuenta? Preguntó. ¿Elena está de acuerdo con esto? Hubo una pausa. Esto es mío, dije. Ella tiene otras prioridades. Carlos no insistió. Sabía que era mejor no hacerlo. A la mañana siguiente me reuní con Tomás, un viejo contacto del sector inmobiliario. Estábamos de pie frente a una casa olvidada en las afueras de Toledo. Porche desgastado, tejado hundido, ventanas tapiadas. Parecía un lugar que la esperanza había abandonado hacía mucho tiempo. ¿Estás seguro de esto, Javi? Preguntó Tomás quitando la nieve de la barandilla. Este sitio necesita de todo. Exactamente por eso la quiero, dije. Me miró con curiosidad. ¿Piensas reformarla para venderla? Con el tiempo, pero no estoy aquí por eso. Atravesé la crujiente puerta hacia el esqueleto hueco de lo que una vez fue un hogar. El aire olía a yeso viejo y a silencio. Pero los huesos eran buenos. Vigas de madera maciza. Molduras originales aún intactas bajo años de abandono. La gente ve podredumbre, dije. Yo veo estructura. Cimientos. Historia. Tomás enarcó una ceja. Bueno, el banco prácticamente la está regalando. La mayoría no quiere el dolor de cabeza. Bien, respondí. Yo tampoco quiero a la mayoría cerca de ella. Al mediodía, el papeleo estaba en marcha. Esa noche, me senté en mi furgoneta frente a la casa. Y por primera vez en semanas, me sentí firme. No feliz, no curado, pero en control. No tardó mucho en enterarse Elena. Estábamos en la cocina. Sofía acababa de acostarse. Elena estaba junto al fregadero, con una copa de vino en la mano. La hizo girar una vez y se volvió hacia mí. ¿Has comprado una casa? No levanté la vista de mi café. Sí. Se acercó más. ¿Has comprado otra casa? Sin decírmelo, sin siquiera hablar conmigo. Dejé la taza. Es una inversión. Apenas podemos pagar esta hipoteca, Javier. Me las arreglaré. ¿Con qué tiempo? Ya trabajas 60 horas a la semana. Ya lo resolveré. Su voz se elevó. ¿Así que ahora esto va de ti? ¿Tu proyecto? ¿Tu dinero? ¿Tu vida secreta? La miré con calma. ¿Algo así como tu proyecto Henderson? Se quedó helada. Fue solo un parpadeo, una respiración demasiado larga. ¿Pero lo vi? No tienes derecho a darle la vuelta a esto, dijo, con la voz afilada. Yo estoy construyendo una carrera mientras tú sigues clavando clavos para ganarte la vida. Esa dolió. Mucho. Pero no dejé que se notara. Si así es como me ves, dije en voz baja, entonces quizás nunca me conociste de verdad. Esa noche, después de que Elena cerrara de un portazo la puerta del dormitorio, me quedé despierto. No encendí las luces, no toqué la televisión. Simplemente abrí el cajón de mi despacho donde guardábamos el papeleo, permisos, facturas, archivos de trabajo que ella traía a casa sin pensar. Empecé a hojearlos, lentamente, y entonces lo vi. Facturas duplicadas, mismo trabajo, mismos materiales, dos totales diferentes, uno para el cliente, uno para el proveedor. El primero decía calidad premium. El segundo presupuesto. Mi pulso no se disparó. Simplemente saqué mi teléfono, hice fotos, lo documenté todo, lo volví a poner exactamente como lo encontré. Luego, cogí el teléfono de nuevo. Enrique Díaz,
respondió. Fiscalía General del Estado. ¿Quién es? Javier Moreno, dije. ¿Cuánto tiempo? ¿Javier? Se rió. ¿Han pasado qué? ¿5 años? Más cerca de 7. ¿De qué se trata? ¿Estás en problemas? No, dije. Pero creo que Gregorio Herrero podría estarlo. Hubo una pausa. Te escucho. Y empecé a hablar. Enrique se quedó en silencio cuando terminé. Luego dijo, no eres la primera persona que menciona a Herrero Construcciones. Eso me pilló por sorpresa. Hemos tenido rumores, quejas, pero nada concreto. Es cuidadoso, mantiene las manos limpias, tiene amigos en las oficinas del ayuntamiento. Me recliné en la silla. Así que si alguien tuviera pruebas reales, fotos, papeleo, nombres, entonces alguien podría finalmente reventar esto de par en par, dijo Enrique. Hipotéticamente. Por supuesto, dije. Hipotéticamente. Bajó la voz. Si vas en serio, no acudas a las autoridades locales, tráemelo directamente a mí. ¿Entendido? Asentí, aunque no podía verme. Entendido. Y Javier, añadió, si Herrero se entera de esto, no jugará limpio. Cuídate las espaldas. Colgué. Me quedé un rato mirando a la nada. Esto ya no era solo sobre Elena, ni sobre la traición o el orgullo. Era sobre algo podrido. Algo que necesitaba ser quemado para que algo mejor pudiera construirse en su lugar. No dormí esa noche, solo miré al techo, pensando en todo lo que no quería creer, pero que ya sabía. Al amanecer, estaba haciendo llamadas, discretas, a antiguos colegas, artesanos, subcontratistas, tipos que habían trabajado para Herrero Construcciones. Algunos se habían ido amargados, otros simplemente se habían desvanecido. Pero cuando mencioné el nombre de Goyo, todos se quedaron en silencio, como si hubiera dicho algo sucio. Mira, tío, no vale la pena meterse, murmuró uno. Tengo hijos, dijo otro. Pero unos pocos, solo unos pocos, habían estado esperando esto. ¿Tienes documentos?, pregunté. Sí, dijo Nacho, un contratista de estructuras. Los guardé, por si acaso. Esa noche me envió los PDFs, pedidos de material que no coincidían con los presupuestos, firmas de seguridad que parecían copiadas y pegadas, diferentes obras, misma firma. Alan Reeves. No era solo mala contabilidad, era fraude, sistemático, pautado, silencioso. Y nadie había dicho una palabra. Hasta ahora. Empecé a construir 2 cosas a la vez. Una casa y un caso. Y no iba a dejar que ninguna de las 2 se viniera abajo. Los días se fundían con las noches. Hacía mis trabajos habituales durante el día, cocinas, terrazas, reparaciones. Luego me iba directo a la casa vieja. Se estaba cayendo a pedazos. Paredes desconchadas, suelos agrietados, daños por agua que hacían que las botas se pegaran. La mayoría de la gente no la tocaría. Pero para mí, era paz. Propósito. Mientras arrancaba el pladur podrido, repasaba conversaciones. ¿Qué permisos había traído Elena a casa? ¿Qué facturas no cuadraban? ¿Quién firmaba qué? ¿Cuántas esquinas se habían cortado? Llevaba un cuaderno en el cinturón de herramientas, anotaba nombres, fechas, patrones. Hacía fotos, guardaba archivos. Todo organizado, todo limpio. Sin ira, solo precisión. Gregorio Herrero era ruidoso en público, eventos de caridad, prensa local. Pero en la sombra estaba desangrando a la gente. Y Elena no solo se acostaba con él, formaba parte del papeleo. Quizás no empezó la estafa, pero lo sabía. Y se quedó. La verdad quemaba. Pero también despejaba el camino. Un clavo a la vez. Una página a la vez. Estaba reconstruyendo algo que sobreviviría a cada mentira que contaron. Apenas hablábamos para entonces. Las comidas se hacían en silencio. Las conversaciones, si ocurrían, eran transaccionales. La compra, las facturas, el horario escolar de Sofía. Entonces, un jueves por la tarde, mientras cerraba una pequeña maleta, Elena dijo: «Hay un congreso de 3 días en Valencia. Goyo dice que es importante para el proyecto Henderson». No me miró cuando dijo su nombre, ni siquiera se inmutó. No pregunté quién más iba, ni a qué hotel, simplemente dije: «Seguro que lo es». Su mano se detuvo en la cremallera. ¿Qué se supone que significa eso? Exactamente lo que he dicho, respondí, sin dejar de escribir en mi cuaderno.
Dale recuerdos a tu jefe. Cerró la cremallera con fuerza. No sé qué te pasa últimamente, pero no me gusta. Qué curioso, dije sin levantar la vista. Estaba pensando lo mismo de ti. Se fue 10 minutos después. Sofía y yo cenamos pizza congelada esa noche. Me preguntó si podíamos acampar en la casa vieja de nuevo este fin de semana. Le dije que sí. Y mientras dormía, hice una llamada más. Esta vez, al inspector cuya firma seguía apareciendo en cada permiso fraudulento. Don Vicente. Encontré el número de don Vicente a través de un yesero al que ayudé hacía años. Lo llamé tarde, pasadas las 9 de la noche. Contestó al segundo tono. Dígame. Señor Vicente, dije. Me llamo Javier Moreno. Soy contratista aquí en Toledo. Larga pausa. No creo que le conozca. No tiene por qué, dije. Pero yo conozco su nombre. Concretamente, sé que aparece en todos los permisos de obra vinculados a Herrero Construcciones, incluso en aquellos donde los materiales no coinciden con los pedidos. Silencio. Luego cortante. No sé lo que está insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando hechos. Y tengo copias. En varios sitios. Su voz bajó. ¿Es esto algún tipo de chantaje? No, dije. No quiero su dinero. Quiero la verdad. Voy a colgar. Antes de que lo haga, debería saber esto. Si me pasa algo, los archivos van directos a la Fiscalía General del Estado. No a la oficina local. No a sus amigos. Al Estado. Silenció de nuevo. Más largo esta vez. Luego, reúnase conmigo. Mañana. 7 de la mañana. Venga solo. Pensaba hacerlo. El bar estaba tranquilo a las 7. Las cafeteras zumbaban. Don Vicente ya estaba allí. Un reservado en la esquina. Encorvado sobre una taza desconchada. Parecía mayor de lo que esperaba. 50 y tantos. Desgastado. Ojos como si no hubiera dormido en semanas. No parecía un ladrón. Parecía un hombre ahogándose. Me deslicé en el reservado, no dije nada. Llevo demasiado tiempo en esto, murmuró, sin mirarme. 15 años cortando esquinas. Empezó con cosas pequeñas, plazos, asuntos menores. Pero con Herrero, escaló rápido. Permanecí en silencio, dejé que hablara. ¿Permisos falsificados? ¿Informes de seguridad que nunca se hicieron? ¿Cambiar calidad premium por presupuesto? En todas las obras. ¿Y su mujer, Elena? Finalmente me miró. Ella lleva el papeleo, ¿verdad? Asentí una vez. Entonces ella lo sabe. Quizás no todo, pero lo suficiente. Goyo no mantiene a gente que no juega su juego. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Oírlo en voz alta. De alguien que no estaba enfadado, solo cansado. Tengo nombres, dijo, deslizando una memoria USB por la mesa. Fechas. Proyectos. Más que suficiente. ¿Está dispuesto a testificar? Negó con la cabeza. Rápido. Aún no. Pero si todo se quema, quiero estar en el lado correcto del fuego. Conduje a casa con la memoria USB en el bolsillo del abrigo. Las calles estaban tranquilas, aún mojadas por la lluvia de anoche. Pero mi cabeza era un ruido. Don Vicente me había dado más de lo que esperaba. Escaneos de informes falsificados, hilos de correo electrónico, aprobaciones firmadas. No solo la firma de Goyo, no solo la de Elena. Otros nombres. Otros inspectores. Subcontratistas. Incluso empleados municipales. Me senté en mi furgoneta frente a la casa vieja durante casi una hora. Esto ya no era solo sobre mí. Ni sobre un matrimonio. Ni siquiera solo sobre la venganza. Esto era corrupción. Real. Generalizada. Y yo estaba sentado sobre la mecha. La jugada inteligente sería apartarse. Entregarlo todo al Estado. Pero no podía, porque aún no había construido nada. No lo suficiente como para mantenerme en pie. No lo suficiente como para llevarme a Sofía conmigo cuando todo se derrumbara. Así que encendí mi portátil y empecé a hacer copias de seguridad de cada archivo 3 veces. Si Goyo iba a caer, me aseguraría de que se llevara todo el sistema podrido con él. Las siguientes semanas, apenas volví a casa. Iba a mis trabajos de día, sonreía cuando tenía que hacerlo, me callaba cuando no. Luego iba directo a la casa.
Mi casa. Sin música. Solo el sonido de los clavos mordiendo la madera y el serrín cayendo al suelo. Arrancaba tuberías viejas con mis propias manos. Reemplazaba subsuelos podridos tabla por tabla. Colgaba pladur con una linterna cuando se iba la luz. Dormía en un catre en la trastienda algunas noches. La chaqueta por almohada. El dolor en mis brazos se sentía mejor que el dolor en mi pecho. Cada golpe del martillo, cada corte de la sierra, daba forma a algo. Control. Dirección. La prueba de que todavía podía construir algo honesto con mis propias manos. Elena dejó de preguntar a dónde iba. Creo que le gustaba no tenerme cerca. Sofía venía 1 o 2 veces. Pintaba una esquina del salón con su pequeño rodillo. Dijo que parecía un castillo en el que aún no vivía nadie. No se equivocaba. Pero cada día, se parecía un poco más a un hogar y un poco menos a una ruina. Empezó a correrse la voz. No sobre el caso, aún no, sino sobre la casa, el trabajo que estaba haciendo, la forma en que lo estaba haciendo. Sin atajos. Sin parches baratos. Un sábado, Nico, un viejo amigo de la escuela de oficios, apareció en su furgoneta. ¿Tienes un rato?, dijo, cogiendo su caja de herramientas. ¿Necesitas ayuda con la fontanería? No puedo pagarte mucho, le dije. No necesito mucho, solo constrúyeme esos armarios a medida que le prometiste a mi mujer hace 4 años. Nos dimos la mano. No hacían falta más palabras. Unos días después, Luis dejó azulejos sobrantes de otro trabajo. Pensé que podrías necesitarlos. No preguntaron por qué estaba haciendo esto realmente. No curiosearon sobre Elena, o Goyo, o lo que yo sabía. Pero se quedaron hasta tarde. Compartieron cervezas en el porche al anochecer. Contaron chistes. Llenaron el silencio. El tipo de hombres que entienden que a veces no arreglas el dolor hablando de él. Lo arreglas construyendo algo que no se caerá. Era tarde. Cerca de medianoche. Luis y yo nos sentamos en cubos de pintura volcados, bebiendo cerveza barata en la cocina a medio terminar. «Tío, ¿estás bien?», dijo. «¿De verdad?». Le conté todo. Lo que vi en la fiesta de Navidad. Las mentiras. El fraude. Gregorio Herrero. Elena. Todo. Luis no interrumpió. Cuando terminé, se reclinó hacia atrás. «Ese hijo de puta», dijo en voz baja. «¿Quieres que te ayude a romperle la mandíbula?». Me reí. La primera risa real en semanas. «Tentador», dije. «Pero tengo algo mejor». «¿Sí? ¿Qué es?». «Vivir bien», dije. «Y quizás un poco de justicia de paso». Asintió lentamente. «¿Estás seguro de que estás listo para lo que viene con eso?». Lo miré directamente a los ojos. «Ya estoy en ello». Después de esa noche, empecé a contactar a los demás. Contratistas. Encargados. Inspectores. Tipos que habían sido marginados, mal pagados, o simplemente estaban hartos de mirar para otro lado. Una vez que se dieron cuenta de que no iba de farol, empezaron a hablar y a entregar cosas. Correos antiguos, fotos, facturas infladas, aprobaciones de inspecciones que nunca tuvieron lugar. Y una y otra vez, un nombre en el centro. Gregorio Herrero. Catalogué todo, creé un archivo tan limpio que hasta un fiscal novato podría seguir el rastro. Cada noche, añadía un poco más. Cada clavo que metía en el marco de la casa, se sentía como un clavo en el ataúd de Goyo. Ya no solo estaba construyendo un caso. Estaba construyendo un ajuste de cuentas. El nombre seguía apareciendo. Don Vicente. Aprobaciones de permisos. Registros de inspección. Su firma estaba en cada esquina que Goyo había cortado. Así que lo llamé de nuevo. «Don Vicente, tenemos que vernos». Suspiró. «Ya te di la memoria USB. Me diste migas de pan. Necesito el mapa completo». «Mira, tengo un nieto», dijo finalmente. «Acaban de comprar su primera casa, construida por Herrero Construcciones. Cada vez que los visito, me pregunto qué hay detrás de esas paredes. ¿Qué podría fallar cuando tengan un niño corriendo por el pasillo?». Su voz se quebró. «No puedo cargar con esto más». «No tiene por qué», le dije. «Démelo todo. Nombres, plazos, lo que firmó y por qué. Déjeme llevarlo el resto del camino». Mañana. Mismo bar. 7. Asterisco clic asterisco.
Ya no parecía inseguro, parecía listo. Deslizó un cuaderno gastado por la mesa. Llevo 15 años haciendo esto, dijo. No solo para Herrero. Media docena de empresas. Pero Goyo es el peor de todos. Sigue presionando, quiere cortar más, esconder más, arriesgar más, porque nunca ha pagado por nada de ello. ¿Y Elena? Levantó la vista. ¿Tu mujer trabaja para Goyo? Es su asistente, lleva los documentos. Se reclinó hacia atrás. Entonces, sí, ella lo sabe. Quizás no todo, pero lo suficiente. Ahí estaba. La confirmación que pensé que me destrozaría. En cambio despejó la última pizca de duda. Al salir del bar, el cuaderno y la memoria USB estaban guardados en la guantera de mi furgoneta. Conduje hasta un aparcamiento tranquilo cerca del juzgado. Luego llamé a Enrique Díaz en la fiscalía. ¿Tienes algo para mí? Preguntó. Lo tengo todo. Nos reunimos más tarde ese día. Jesús, murmuró mientras hojeaba las páginas. Esto está más limpio que la mayoría de las auditorías internas. Don Vicente está al límite. No está listo para testificar, pero confirmará lo que hay ahí si es necesario. Enrique cerró la carpeta. Escalaré esto, discretamente, solo a nivel estatal. Ya no confiamos en los canales locales. Inteligente, dije. Te das cuenta, añadió, de que si esto empieza a moverse, Herrero lo sentirá, y cuando lo haga, vendrá a buscarte. Asentí. Cuento con ello. Porque ahora, yo no era solo Javier Moreno el tipo al que su mujer le engañó. Era el hombre que sostenía la caja de cerillas sobre el imperio que Gregorio Herrero construyó con mentiras. Y estaba listo para encenderla. Sabía que Goyo lo sentiría. Simplemente no pensé que sería tan rápido. 4 días después, llegué a la casa y la puerta principal estaba abierta de un golpe. La cerradura, rota, el marco que había tallado durante horas, astillado, el pladur, destrozado, las ventanas, rotas desde dentro. Lo habían destrozado todo. Esto no era aleatorio. Era personal. Era una advertencia. Me quedé entre los escombros y sentí... nada. Ni rabia. Ni miedo. Solo una claridad fría y firme. Llamé a la policía. Presenté una denuncia. Luego llamé a Enrique. Lo saben, le dije. Esa tarde instalé cámaras, mejoré las cerraduras, reforcé las puertas. Luego hice 2 llamadas más a un par de policías fuera de servicio en los que confiaba. Acordaron vigilar el lugar en turnos rotativos. La noticia del vandalismo se extendió rápido. Luis apareció primero. No dijo nada. Simplemente caminó entre los escombros, con la mandíbula apretada. Luego se volvió hacia mí y dijo, «Vamos a reconstruirlo. Mejor esta vez». Nico trajo material de fontanería por el que no me cobró. Chicos que no había visto en años aparecieron en furgonetas oxidadas, con los cinturones de herramientas ya puestos. No por dinero, no por crédito, sino porque estaban hartos de tenerle miedo a Gregorio Herrero. Para el final de la semana, la casa se veía mejor que nunca. Más rápido, más limpio, más fuerte. Goyo pensó que estaba enviando un mensaje. Lo hizo. Simplemente no fue el que pretendía. Porque ahora, no lo estaba construyendo solo. Y él ya no luchaba solo contra mí. Fue un jueves por la tarde cuando ella apareció. Estaba en el dormitorio principal, midiendo para poner molduras, cuando oí la puerta principal crujir. Era Elena. «¿Aquí es donde has estado desapareciendo?», dijo en voz baja. «¿Sabes? Tuve que preguntar por el pueblo para encontrar este sitio». Se movía lentamente. «Es precioso. Se me había olvidado lo talentoso que eres». «Gracias». Mi voz era plana. «¿Por qué estás aquí de verdad, Elena?» «Goyo me ha pedido que me case con él». No me inmuté. «Felicidades». Aún no le he dado una respuesta. Asentí sin morder el anzuelo. «Eso es entre tú y Goyo». «Podríamos empezar de nuevo», susurró. Podría decirle que no. Podríamos intentarlo de nuevo. Por Sofía. Por un segundo, sentí el fantasma de los viejos recuerdos. Pero luego recordé las mentiras. «No», dije. «No soy tu plan B. Te arrepentirás de esto», dijo su voz baja y afilada. Asentí lentamente. «Es mejor serrín honesto que mármol deshonesto». Se burló.
Tú tampoco estás limpio, has estado guardando secretos. Di un paso adelante. ¿Sabe ya Goyo de la investigación estatal? ¿La de Herrero Construcciones? ¿Fraude? ¿Permisos falsificados? ¿Materiales sustituidos? Se quedó helada. ¿Qué investigación?, preguntó, apenas un susurro. No tenías por qué, dije. Él lo hizo solo. ¿Y tú? Tú le ayudaste. Vete a casa, le dije. Y si todavía estás pensando en ese compromiso, quizás deberías hablar primero con un abogado. Se fue sin otra palabra, y la casa volvió a quedar en silencio, excepto por el sonido de algo desmoronándose detrás de ella,